¿A ti te gustaría dejar de usar el modo automático de tu cámara, sacar las fotografías que tú quieres, como tú las quieres y no como la cámara le dé su gana? Entonces no te vayas, quédate a ver este video, porque vamos a entender qué es el triángulo de la exposición y cómo aprender a usarlo para manejar el modo manual de la cámara. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Mi nombre es Alex Mendoza, soy fotógrafo profesional de la ciudad de Chihuahua. Y en este video quiero que aprendamos juntos a controlar la cámara de manera manual, mediante el triángulo de la exposición, o como yo lo conozco, la Santa Trinidad de la fotografía. Si logramos entender de qué va esta Santa Trinidad, estamos ya en el lado de la luz. Para comprender el triángulo de la exposición, primero debemos entender las partes que lo conforman y cómo se relacionan entre sí. Estas partes son tres, es el ISO, la apertura o diafragma y el tiempo de obturación, o comúnmente conocido como velocidad de obturación. Comencemos con el ISO. Antes era conocido como ASA, ahora es ISO. Únicamente cambian las iniciales, pero viene siendo exactamente lo mismo. Este representa la sensibilidad que tiene el sensor, o anteriormente lo que era la película, ante la luz. Anteriormente, cuando era la época análoga, uno iba a la tienda y compraba la película con un número ISO determinado o un número ASA. Comprábamos película de 100, de 200 o de 400, siendo mientras más grande el número, más sensible a la luz, o lo que se le llamaba una película más rápida. Estas películas rápidas las podíamos utilizar en situaciones de poca luz. Evidentemente estas, al ser películas más sensibles, tenían lo que se conocía como grano de película, que eran unos pequeños puntitos que se iban formando sobre todo en las partes oscuras de la imagen. En la época actual, en la época de la fotografía digital, aún podemos seguir empleando este término de ISO o de ASA. Ahora se conoce como ISO. Y lo genial es que ahora no tenemos que comprar la película con el ISO determinado, sino que nosotros lo podemos modificar en nuestras cámaras a nuestro antojo según la situación lumínica en la que estemos fotografiando. Las cámaras se manejan con los mismos valores de ISO. 100, 200, 400, 800. Hay cámaras que inclusive van más abajo y tienen ISO 50, y hay cámaras que van con ISOs demasiado altos que superan los 100,000. Generalmente una cámara lleva hasta 25,600 de ISO, pero lo que debemos de entender y lo que nos debe de quedar muy claro es que mientras más valor ISO pongamos en nuestra cámara, mayor cantidad de luz será la que estemos haciendo llegar hacia nuestro sensor. Mayor cantidad de luz será el sensor capaz de capturar en la imagen. Pero esto tiene un pero. Mientras más ISO pongamos, ahora tenemos el ruido digital, que antes lo conocíamos como grano. Este ruido digital se va haciendo más evidente cada vez que vamos subiendo más de ISO, y va haciendo que la fotografía pierda calidad, y pierda calidad también conforme vamos subiendo el ISO. Lo ideal es conocer el máximo valor ISO al que tu cámara puede fotografiar a una buena calidad. No el máximo valor ISO que tiene la cámara, porque este va a ser muy alto, pero sí el máximo valor ISO a la que la cámara puede sacar una buena fotografía sin demasiado ruido. Generalmente este valor está en un término intermedio o un término promedio entre el valor máximo y el valor mínimo de la cámara. Pasemos al siguiente concepto, el diafragma. Este generalmente se representa por una F y un número que viene generalmente en números enteros o números decimales, como por ejemplo F2.8, F4, F5.6, F8, etc. El diafragma físicamente o mecánicamente se encuentra en el objetivo, y estas son una serie de láminas que se cierran y se abren dentro del lente, dejando un pequeño agujerito o un agujerito más grande para que pase la luz a través del lente hacia el sensor. Mientras más pequeño el agujerito, menos luz deja pasar. Mientras más grande, deja pasar más luz. El tamaño de este agujerito es el que determina el número F que pongamos en nuestra cámara, siendo los números F pequeños como 1.4, 1.8, 2.0, 2.8 diafragmas abiertos o agujeros grandes, y los números grandes F16, F22, F32 pequeños agujeritos que dejan pasar menos luz. Entonces, mientras más grande el número, menor es el agujerito. Mientras menor es el número, más grande es el agujerito del diafragma. El diafragma, además de influir en la cantidad de luz que deja pasar hacia el objetivo, también influye en lo que se conoce como profundidad de campo, que no es otra cosa sino la parte que va a estar enfocada en una imagen. Mientras menor sea el número, menor será nuestra profundidad de campo, o menor será el espacio enfocado en una fotografía. Mientras más grande el número, mayor será esta parte enfocada en la imagen. Es decir, que un número F16 tiene una mayor profundidad de campo que un número F2.8.
En esto sí corresponden los números, ya que un número pequeño, f1.4, nos da una profundidad de campo muy pequeñita. Por lo tanto, los números entre el 1.2 y el 2.8 nos ayudan a obtener lo que conocemos como el efecto bokeh, que es ese efecto donde tenemos enfocado al modelo mientras que el fondo se encuentra desenfocado. Mientras que si colocamos un número grande, f8, f11, f16, f22, vamos a tener una gran profundidad de campo. Es decir, que la mayoría de las cosas que estén dentro de la fotografía nos van a quedar en foco. Obviamente a esto también se le sume la distancia focal, pero eso lo vamos a ver en otro tema denominado profundidad de campo, ya que este tema nos da para hablar completamente en un video aparte. En conclusión, con el diafragma podemos decidir qué tanta cantidad de luz queremos dejar entrar a nuestro sensor y además qué parte de la imagen queremos que esté enfocada o desenfocada, lo que comúnmente conocemos como enfoque selectivo. Pasemos ahora entonces a conocer el último término de esta tríada, el tiempo de obturación. A este valor comúnmente se le conoce como velocidad o velocidad de obturación, aunque es un término equivocado, ya que mecánicamente no cambia la velocidad de la cámara, sino que cambia el tiempo en el que el sensor está expuesto a la luz. La cámara deja pasar luz mediante el obturador, que son dos cortinillas que se encuentran físicamente delante del sensor. Estas cortinillas se abren y se cierran el tiempo determinado que nosotros pongamos en la cámara para dejar pasar esa luz hacia el sensor. Una cortinilla se sube dejando pasar la luz y después terminan la otra cortinilla de subir, se cierra completamente el sensor, bajan otra vez de nuevo las cortinillas y está listo para tomar la siguiente fotografía. Estas cortinillas físicamente siempre suben y bajan a la misma velocidad. Lo único que cambia en cuanto ponemos nosotros tiempo de obturación es el tiempo que duran abiertas o el espacio que dejan entre cada una de ellas para fraccionar el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Por lo tanto, tenemos que este valor se mide el tiempo de obturación en fracciones de tiempo. Es decir, podemos medirlo en segundos o en fracciones de segundo. Por ejemplo, si ponemos un medio, significa que vamos a dejar pasar luz durante medio segundo. Si ponemos 1 sobre 250, significa que vamos a partir el segundo en 250 partes y solo dejaremos pasar una parte de esas 256 partes, dejamos pasar luz. Generalmente, o en la mayoría de las cámaras, los valores van desde los 30 segundos hasta el 1 partido por 8000 o 1 sobre 8000 de segundo. Hay cámaras que no llegan a este valor o a los 30 segundos, pero generalmente una cámara profesional va a tener estos valores. Nuevamente, este valor no solo nos ayuda a decidir qué tanta cantidad de luz queremos dejar que entre hacia el sensor, sino que nos ayuda también a determinar el movimiento de las tomas, porque mientras más dure abierto el sensor, más luz captará y el movimiento de esa parte de luz o del objeto que estamos retratando va a quedar registrado en el sensor. Es lo que nosotros vemos como el movimiento borroso o el movimiento de las tomas. Mientras más lenta sea la velocidad o el tiempo de obturación, 1 sobre 30, 1 sobre 15 o más tiempo de obturación, más movimiento vamos a capturar. Por lo tanto, para capturar movimientos muy rápidos necesitamos velocidades o tiempos de obturación muy cortos, tiempos entre 1 sobre 2000, 1 sobre 4000, 1 sobre 8000 de segundo. Hay que tener en cuenta que si ponemos un tiempo de obturación lento, 1 sobre 30, 1 sobre 15, etc., el mismo movimiento que nosotros hagamos al disparar puede hacer que nuestra imagen quede movida. Perfecto, ya conocemos los tres factores que influyen en el triángulo de exposición, o en esta conocidísima por mí como la Santísima Trinidad o la Santa Trinidad de la fotografía. Ahora nos toca dar el siguiente paso para poder usar la cámara en modo manual. Para ello, a nosotros nos toca decidir los valores que vamos a colocar en la cámara, diafragma, tiempo de obturación e ISO, dependiendo de la escena que estemos retratando o dependiendo del efecto que queramos transmitir en la imagen. Pero para que se entienda mejor, ¿qué les parece si lo vemos con ejemplos? Imaginémonos que estoy en una pista de autos y quiero tomar la fotografía a un coche que pasa por enfrente de mí. Ok, bueno, no estoy en una pista de autos, ya que no tengo un autódromo fácil a la mano para ir a tomar fotografías. Pero ¿qué les parece si realizamos el ejercicio aquí en esta carretera donde yo veo pasar a los autos y puedo hacer esa fotografía? Lo primero que me viene a la mente es cómo quiero que quede el auto en la fotografía mía. ¿Quiero que quede completamente congelado, completamente estático, o quiero que se vea que va en movimiento? Eso es lo primero que debo determinar. Digamos que quiero hacer el primer ejemplo, el de congelar el auto. Entonces lo primero que sé ya es que tengo que poner una velocidad muy rápida o un tiempo de obturación muy corto. Es decir, un valor de 1.500 a 1 sobre 8000. Voy a poner en este caso, para este ejemplo, 1 sobre 2000.
Y luego, el segundo valor que yo tengo que decidir es mi diafragma. Recuerden que el diafragma me controla la profundidad de campo. Entonces quiero un diafragma que más o menos me permita tener completamente en foco todo el auto. Entonces voy a poner un diafragma F8. Con esto ya tengo los primeros dos valores. Velocidad 1/2000 o tiempo de obturación. Y diafragma que sería F8. Tengo que decidir ahora mi tercer valor. Voy a poner ISO 100 para hacer la primera prueba y ver cómo queda la imagen. Esta es la imagen que obtengo. Si la ven, ustedes van a notar que la imagen está muy oscura. Entonces no quiero modificar ya el tiempo de obturación ni quiero modificar el diafragma. ¿Qué me queda por modificar? El valor de ISO. Tengo un ISO 100, voy a subirlo 3 pasos ya que el exposímetro de mi cámara me indica que la imagen está subexpuesta por 3 pasos. Voy a subirlo 3 pasos, es decir, de ISO 100 a ISO 800 y con esto tengo esta imagen resultante, donde todo el auto está completamente congelado y pareciera que está completamente estático. Algo de lo que no habíamos hablado es esta herramienta que tenemos en las cámaras que se denomina el exposímetro, que es esta reglita que vemos donde tenemos números positivos hacia un lado y números negativos hacia el otro lado, además de un indicador en la parte de abajo que se mueve según nosotros movamos valores en la cámara. Este indicador, si está hacia el lado positivo, nos indica que la imagen tiene mucha luz y si está hacia el lado negativo, nos indica que tiene muy poca luz. Entonces, lo ideal es que siempre llevemos ese indicador hacia la parte del centro o hacia el cero. A veces este indicador también se equivoca, pero de eso no vamos a hablar en este episodio, ya que estamos hablando de la compensación de la exposición y eso es otro tema. Vamos a suponer que la cámara nunca se equivoca y siempre que tengamos el indicador en el cero, vamos a tener una fotografía bien realizada. Volvamos a la pista de carreras, digo, a la orilla de la carretera y hagamos un nuevo ejercicio. Vamos a suponer que ahora yo lo que quiero es lograr que la imagen me quede con movimiento. ¿Cómo con movimiento? Sí, que se perciba el movimiento del automóvil al pasar delante del sensor. Ahora voy a tener que cambiar los valores que había puesto en un principio y en vez de poner un tiempo de obturación corto, voy a poner un tiempo de obturación largo. Tiempos de obturación largos como 1 segundo, 2 segundos o un poco más rápidos como 1/30, 1/15, 1/10, etc. En este ejercicio yo voy a dejar mi valor en 1/30. El segundo punto que voy a decidir es el diafragma y nuevamente quiero una profundidad de campo que me permita tener completamente en foco el automóvil. Por lo tanto, el F8 que tenía en la fotografía anterior no lo voy a mover y voy a dejarlo donde mismo. Voy a seguir conservando ese mismo diafragma. Con estos valores hago mi primera fotografía y lo que veo es que la fotografía está completamente quemada. Hay demasiada luz. ¿Por qué es esto? Porque al poner una velocidad muy lenta estoy metiendo mucha más luz a la imagen. Ahora tengo que compensar con el tercer valor que tengo, que sería el ISO. Voy a bajarlo hasta llegarlo al valor mínimo, el ISO 100, y voy a hacer nuevamente la fotografía. Veo que aún tengo mucha luz en esta imagen, entonces ya no puedo bajar más mi ISO, ni quiero poner otra velocidad más rápida porque entonces ya no capturaría el movimiento. Ahora lo que tengo que hacer es quitar luz por el diafragma. Ya no puedo quitar por el ISO ni quiero quitar por la velocidad. Entonces me corresponde quitar por el diafragma y voy a subir de F8 que tenía en la fotografía anterior a un F22 y este F22 me lleva el exposímetro de la cámara al centro y con esto ya tengo la imagen correctamente expuesta y me queda una imagen como esta, donde el auto se ve borroso. Ah, pero esta imagen se ve mal tomada. Yo lo que quiero es que se vea movimiento en la imagen, pero que el auto quede enfocado, que quede nítido. Vaya, vamos a emplear otra técnica que se conoce como la técnica de barrido. Lo que voy a hacer es seguir con la cámara el movimiento del coche durante todo el trayecto que pase por enfrente de mí. A la mitad de ese trayecto voy a disparar, pero disparo y continúo siguiendo el movimiento del auto. De esta manera el auto, como lo voy siguiendo, el auto quedará nítido, pero el fondo es el que se moverá en mi toma y es el que quedará borroso. Vamos a hacer el ejercicio y vemos cómo queda. ¿Qué les parece la imagen? Se ve bien, ¿no? Se ve interesante. Vaya, tenemos un efecto de movimiento que se percibe en la fotografía. Recuerden que en la fotografía primera no teníamos esta sensación de movimiento presente en ella. Ahora sí la tenemos. Son dos efectos diferentes en lo que nosotros estamos decidiendo por la cámara y no la cámara está decidiendo por nosotros. Vamos a ver un tercer ejemplo. En los dos ejemplos anteriores priorizamos la velocidad o el tiempo de obturación. Ahora vamos a hacer una fotografía donde le demos prioridad al diafragma o a la profundidad de campo que le queremos obtener en la fotografía. El desenfoque, vaya. Voy a realizar un retrato a una supermodelo en un escenario muy increíble.
¿Que no es una supermodelo? Bueno, está bien, no hay supermodelos para esta fotografía. ¿Qué tal si le hacemos unas fotografías a mi niño Eduardo, que felizmente se prestó para ayudarme en este ejemplo? Pero como no tengo un mega escenario, entonces no importa, me voy a quedar aquí mismo a la orilla de la carretera, solamente me voy a venir a la sombra y aquí voy a hacer las fotografías de Eduardo. Bien, ya tengo modelo, ya tengo escenario. ¿Qué voy a hacer para esta fotografía? Esto de tomar fotografías pareciera que es para astronautas, con tantas cosas que tenemos que pensar a la hora de tomar una fotografía, pero no es tan complicado, solamente tenemos que recordar en qué nos influye cada uno de los valores de esta triada o de este triángulo de exposición a la hora de hacer la fotografía. Pues bien, yo he decidido que para esta fotografía quiero a Eduardo perfectamente en foco, pero el fondo lo quiero muy desenfocado, o lo que conocemos como el efecto bokeh. Por lo tanto, necesito usar un diafragma abierto. Recuerden que los diafragmas abiertos son los números pequeños de la escala: 1.2, 1.4, 1.8, 2.0. Para este ejercicio voy a usar un diafragma 2.0, a pesar de que mi lente abre hasta 1.4. Perfecto, ya tengo mi primer valor. Ahora, ¿qué sigue? Como estoy en pleno día, a plena luz del sol, o tengo muchísima luz ambiente, entonces voy a proceder con el ISO y ponerlo en el valor mínimo. Además, teniendo un valor ISO, recuerden que me asegura una mejor calidad de imagen. Entonces pongamos nuestro ISO en valor 100. Tengo la imagen con un valor 30 en el tiempo de obturación. Voy a hacer una primera prueba para ver qué resulta. Estamos viendo que la imagen queda demasiado sobreexpuesta, entonces necesito quitar luz. ¿Cómo voy a quitar luz? Mediante el tiempo de obturación, poniendo un tiempo de obturación más corto, es decir, un número mayor, 1 sobre 250, 1 sobre 400. Voy a irlo llevando hasta que llegue al valor ideal en el que el exposímetro de mi cámara me marque el 0. Ese valor para esta imagen es de 1 sobre 1600. Con esto ya tengo una imagen bien expuesta y el efecto que quería lograr en esta toma. Lo bonito de poner los valores manualmente o usar la fotografía en modo manual es que cuando ya tienes los valores elegidos o encontrados, como en este caso, yo puedo dejarlos y concentrarme ahora en mi persona o en mi modelo para hacer más fotografías sin tener que estar cambiando y cambiando los valores, a menos que cambie de situación lumínica, que me vaya al sol o cosas por el estilo. Vaya, pues esto de usar la cámara en modo manual no es tan difícil como pensábamos, ¿no? No se tiene que ser un genio para comprender el triángulo de la exposición y no morir en el intento. Para lograr manejar la cámara en modo manual solamente necesitamos necesitamos 3. Practicar, practicar y practicar. Recuerda que esto de la fotografía no es otra cosa nada más que salir, tomar tu cámara y practicar. Quitarte de la silla, levantarte, agarrarla y salir a tomar fotografías. Entonces, como siempre he dicho, a practicar y a practicar. Este ha sido un video largo, espero que no los haya aburrido. Quería tocar este tema sobre todo de una manera muy general. Vamos a ahondar más en el tema, sobre todo hablando del diafragma, del ISO y del tiempo de obturación, pero en videos por separado para poder tener más detalles de cada uno de estos parámetros y ahora sí hacer fotografías que nos indiquen muy bien qué es lo que vamos a obtener con cada uno de ellos. Eso lo vamos a ver más adelante, nuevamente en esta serie de videos básicos de fotografía. Espero que este video les haya gustado. Si es así, déjamelo saber en los comentarios qué te gustó, qué no te gustó, qué tema quisieras que ahondáramos más, etcétera, etcétera. Todos los comentarios son bienvenidos aquí en la cajita de descripción. Abajo me puedes dejar comentarios en el video. Si el video te gustó, por favor déjame un enorme like, que a mí eso me ayuda muchísimo a que los videos se posicionen mejor, tengan más vistas y que nosotros podamos seguir creciendo en el canal. No olvides, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete por favor y marca la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo subo un nuevo video al canal. También te puedes unir. Recuerda que mediante esta opción tú te unes y eres un patrocinador de este canal y fomentas la creación de más videos, de mejor contenido, de más calidad y que podamos invertirle más tiempo a la preparación de cada uno de ellos con mejores gráficos, con mejor contenido, etcétera, etcétera. Recuerda que te puedes unir, sé un patrocinador del canal. Pues nada, muchas gracias por quedarte hasta el final, muchísimas gracias, nos estamos viendo en el siguiente video. Pero no se te olvide, no dejes de disparar tu cámara. Hasta la próxima, bye. Soy Alex Mendoza y soy Profoto.